no recuerdan los que estuvieron en contacto con nosotros, los que estuvieron dentro de la audiencia, que concluimos indicando la diferencia que había, que existía o que existe entre lo que es poder y lo que es autoridad. En el caso de Satanás, innegablemente él tiene poder, pero por grande que sea el poder de Satanás, jamás será mayor, jamás estará por encima de la autoridad que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Que en sí mismo no tenemos, o en nosotros mismos no tenemos poder, pero sí tenemos la autoridad del Señor que se transfiere en poder para nosotros operar en contra de todo aquello que amenace nuestra fe. Los discípulos salieron en el nombre del Señor, recuerde eso, y cuando ellos regresaron, se habían sorprendido y ellos le dijeron al Señor: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Para ellos esto fue algo sorprendente. Recuerden que en más de una ocasión ellos quisieron hacer las cosas que debían hacer y que Cristo hacía y que les enseñaba a ellos que hicieran, pero no pasaba nada. En una ocasión recuerdo el pasaje donde se presenta el caso del joven que por los demonios era echado en el agua, en otras ocasiones era echado en el fuego a los fines de matar a este muchacho, y la familia, el papá de este muchacho se le queja al Señor y le dice: Señor, lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada, por favor ayúdanos. Y el Señor siempre les recriminaba a los discípulos su falta de fe. Pues aquí en Lucas 10:17, cuando ellos salen a hacer la obra a la cual el Señor nos envió a todos nosotros como creyentes, dándonos la autoridad, ellos vienen contentos. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, que ellos estaban claros que todo lo que hacían dependía de ese poder que hay en el nombre de Cristo. El Señor nos dio autoridad. Él dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo os doy poder, y nada os dañará. Verso 19, Lucas 10. Oiga cómo dice: sobre todo poder del enemigo. Es decir, que el Señor a nosotros nos da poder por encima de todo lo que pueda dar, todo lo que pueda tener Satanás en contra de nosotros. Todo esto lo estamos tratando para que ustedes vean, señores, que nosotros tenemos por medio de Cristo la capacidad de resistir airosamente a Satanás. En la parte final de esta entrega, que es hoy, debemos quedar ya conscientes para que se vaya de nosotros todo temor. Recuerden que también dijimos que el temor viene a ser como una base que Satanás tiene de operación en la vida de cada creyente, desde donde opera en contra de los planes de Dios en nuestra vida. Porque a la hora que nosotros empezamos a temer, quitamos la vista de Jesús. A la hora en que empezamos a temer, nosotros le estamos cediendo a Satanás todo el poder y autoridad sobre nuestra vida, lo cual no debe ser. Poder él tiene, ya lo hemos dicho, y lo va a aplicar, lo va a poner a disposición en contra de nosotros. Ahora, nosotros tenemos una autoridad delegada por Dios, por Jesucristo, de que hollaremos sobre serpiente y escorpión y sobre todo poder del enemigo. En el nombre de Jesús nosotros tenemos poder. Debemos creer, óigame, debemos creer a ciencia cierta que Dios nos dio su autoridad
¿A quiénes? A nosotros, la iglesia. Y esa autoridad a su vez puede echar fuera demonios y resistir al diablo en el nombre de Jesús. La clave está en el nombre de Jesús. Porque de nosotros absolutamente nada vamos a poder hacer. Nosotros somos una naturaleza caída que si tenemos alguna virtud la debemos a que hoy hemos conocido, entregado nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así concluimos ayer viendo esa virtud que nosotros tenemos de autoridad. Y la comparamos, para que tuviéramos una idea, con el semáforo y también con un agente de tránsito, que aunque sea un raso, aunque no tenga rangos, puede venir el presidente del país y transgredir las normas, y él, aunque tiene menos poder que el presidente, sí tiene la autoridad que está por encima de ese poder para imponer la regla, para imponer la multa, para imponer la sanción correspondiente. Entonces, esa es la situación de nosotros en este mundo espiritual. Mire, si nosotros no entendemos esto, de nada vale todo lo que la Biblia tiene escrito y de nada vale lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios en estos días que hemos venido tratando este tema. ¿Cuál es el mejor deseo mío? ¿Cuál es el mejor deseo nuestro? Que luego de esto cada uno en el nombre de Jesús se empodere y diga: Señor, yo tengo poder en ti. Yo tengo autoridad en ti. Y voy a resistir al diablo en la vida mía, en la de mis hijos. En mi día a día yo voy a estar resistiendo a Satanás. Y entiéndase algo. Cuando se habla de resistencia, no se habla de usted atacar. Cuando se habla de resistir, es precisamente usted poder estar firme en contra de los embates del enemigo. Eso es lo que la Biblia nos da a nosotros, herramientas. El Señor nos da, junto con esa autoridad que nos da, allá en Lucas 10, 17, específicamente el 19, junto con esa autoridad nos da herramientas para nosotros poder resistir al diablo, poder resistir al enemigo. Y lo primero que debemos estar convencidos es de que Él nos delegó esa autoridad para nosotros poder enfrentar al diablo, resistir. ¿Cómo nosotros atacamos al diablo? A través de la predicación. Ahora mismo esto que estamos haciendo, hablando a través de este micrófono, y usted escuchando, yo mismo aprendiendo, recibiendo de Dios, es un ataque que nosotros hacemos en contra del diablo. Por eso es que usted ve que él se ensaña en contra de todo aquel que de alguna manera, por medio de esta vía, de la predicación en la calle, con un tratadito a la persona, de hablar con alguien, le hace la guerra a él. Entonces él se ensaña y viene como río en contra de nosotros. Pero ¿qué debemos nosotros hacer? Resistirle con la autoridad que Dios nos ha dado. Si usted, miren, ahí fue que estuvo el problema de Mefiboset. Mefiboset, su nombre en sí significa el que destruye la tristeza, pero también su nombre parece una paradoja, como que se contrapone. También su nombre significa el padre de la tristeza. Ahora, del que destruye la tristeza al padre de la tristeza, él se apoderó del que dice el padre de la tristeza. Entonces era un hombre triste, era un hombre amargado, era un hombre temeroso, era un hombre apartado, se volvió un ermitaño por miles de razones. Temor de que el rey lo matara y un sinnúmero de situaciones, pero él se apoderó de esa parte de su nombre que no era la que le convenía a él para poder marchar hacia adelante.
Ahora, ¿qué hizo esto? Que él, por la condición en la que estaba, olvidara su posición en Dios, olvidara su posición de sangre real que él tenía. Entonces, a veces, la condición en la que estamos, que no es la mejor, no es la más halagüeña. A veces pasamos situaciones duras, difíciles. Pasamos por desiertos tremendos, agrios. Yo recuerdo que hace un tiempo una persona me decía, pero yo le he preguntado a Dios hasta cuándo es. Yo sé que Él me tiene bendiciones, me lo han dicho, me lo han profetizado, pero ¿cuándo va a ser que se va a hacer efectivo esto? Deudas de la casa, deuda de escuela, mal comiendo. A veces ni un pasaje para el transporte. Y mientras cada día avanza, más deudas se acumulan. De vez en cuando una enfermedad que no está dentro del presupuesto. Entonces esto altera un presupuesto que ya de por sí está maltrecho. Entonces, a veces la condición que vivimos nos hace olvidar la posición real nuestra. Y Mefibosé, siendo un príncipe, se creía lo peor. Porque cuando el rey lo manda a llamar, lo que él le expresa es que quién era él, refiriéndose a su persona, para que el rey se fijara en un perro muerto como yo. Oiga qué palabras. Si ya la posición de perro es mala, un perro muerto era lo que él se consideraba. Más que nada. Siendo hijo de príncipes y teniendo el porte de príncipe. Yo me imagino a Mefiboset sentado a la mesa del rey sin que se le viera su parálisis, sino que solamente se le veía el torso. De ahí hacia arriba este hombre era un príncipe. El defecto que tenía él en su cuerpo no se veía sentado a la mesa. Tenía todo el porte de un rey, porque así se le crió. Así se le atendió. Siendo pequeño llegó lo más posible a jugar con la corona de su abuelo Saúl. El ambiente de este muchacho era de príncipes. La educación que recibía era de príncipe. El adiestramiento que recibía era de príncipe. Su porte era de príncipe. Pero la condición en que vivía en Lodebar, donde no llega la palabra, donde todo está olvidado, lo hizo olvidar su verdadera posición. Y se consideraba como lo peor. Y ahí es que está el error del creyente. Nosotros debemos saber, no importa de dónde Dios te haya sacado a ti, a mí, que nosotros somos grandes en Él. Porque es en Cristo que nosotros tenemos autoridad. Y no importa lo que el diablo te quiera decir para infundir temor a tu vida. Tú tienes que resistir al diablo de la mejor manera. No en base a creerte cosas que no son, sino a lo real. Os doy poder, eso dijo el Señor. Os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y que tengan ustedes autoridad sobre todo, óigame, todo poder del enemigo. Entonces, eso va a hacer que tu autoestima como creyente en el aspecto espiritual y por qué no en el físico, en el natural también, suba, se eleve. Porque tú no vas solo, tú vas marchando con el que ya venció. Por ende, tú eres vencedor, tú eres vencedora. Si usted se fija, nada ganamos lamentándonos. Si usted encima de la situación que tiene se echa a llorar y a lamentarse, como estaba Mefibosé por allá olvidado, paralítico,
Lo más seguro que sucio, cabello enredado, la forma en que el diablo quiere tener y tiene a mucha gente, hasta que no entienden que el Señor dio autoridad. Lucas 10:19. Entonces, todo aquel que desee resistir a Satanás debe reconocer la diferencia entre poder y autoridad. El diablo tiene poder y usted no lo puede negar. Lo tiene. Ha ganado muchas batallas en contra de muchos hombres y mujeres. En el huerto del Edén el diablo ganó. Ahora, ¿esto indica que él va a vencer hasta el final? No. Incluso en su vida él va a vencer mientras usted no entienda esto. Que la autoridad que Dios le dio a usted y me dio a mí está muy por encima del poder que Satanás pueda tener sobre nuestras vidas. Esto ni es algo mágico, ni algo para que nosotros estemos gritándolo a todo viento. Yo tengo poder. No, tranquilo. Vuelvo, insisto, su vida ecuánime, normal, de creyente, de gente fundamentada, de gente madura, pero llena del Espíritu Santo, del poder de Dios, sujeto al Señor, que así es la única manera de cómo usted va a resistir al diablo y va a salir ganancioso, andando rectamente delante de Dios, que es el sometimiento. Mientras usted esté sometida al Señor, usted no tiene problema con nada que pueda venir a su vida. Todo poder del diablo va a estar por debajo de esa autoridad que usted tiene, que se la delegó el que realmente tiene autoridad, el único que puede decir que es soberano, porque ese sí es verdad que no depende de nadie. Ese no depende absolutamente de nadie. Por eso él es el único que puede decir: yo soy el que soy. Hablando de sí mismo. Ahí nadie puede decir que hay ego ni hay nada. Realmente es así. Es como dice el Señor. Yo soy el que soy. Y ese es quien nos ha dado a nosotros autoridad. Entonces, viendo eso, que fue como concluimos ayer, que ojalá no se nos olvide, porque yo no sé qué pasa con la mente de muchos creyentes. Hay gente que han oído miles de mensajes durante toda su vida, pero olvidan. Y a la primera prueba ya están por el suelo. Al primer problema ya su fe desmaya. Y yo sí quisiera que lo que hemos tratado y venimos tratando acá se nos quede a nosotros, y cuando venga el problema, la situación, usted entienda y sepa que usted tiene autoridad sobre el diablo. Ahora, ¿sabe cómo usted y yo vamos a temer? Si sabemos que no estamos sujetos a Dios. Si sabemos que no estamos bajo la obediencia al Señor, ahí sí. Porque con qué fuerza, incluso el diablo, eso es lo que le echa en cara a mucha gente. Y nosotros, sabiendo que es así, que no hay nada de poder. ¿Por qué no hay nada de poder? Porque aunque lo podemos tener, aunque podemos llevar a cabo la autoridad por medio de cualquier hecho en contra de los demonios y del diablo que podamos hacer, no podemos accionar porque sabemos la manera en que andamos según nos parezca y no sujetos al Señor. Todo esto debemos tenerlo pendiente. La fe en que la muerte del Señor destruyó a Satanás. Ahí arrancamos hoy el tema de nuestro. Debemos entender, aparte de esta autoridad que el Señor nos da, Hebreos, por ejemplo, 2:14, habla de la manifestación del Señor Jesús, que destruyó, al Señor venir y manifestarse, destruyó las obras del diablo, y la muerte de Cristo destruyó al diablo mismo. El Señor viene y se manifiesta. Durante toda su vida enfrentó al diablo exitosamente. Fíjense que los demonios en ocasiones expresaban: Jesús, ¿qué tiene contra nosotros? Porque la sola presencia del Señor atormentaba a los demonios. Porque la sola presencia del Señor era más que suficiente. Por esa razón, señores, que este evangelio, a pesar
de que ha sido tan combatido. Por eso es que la iglesia de Cristo, a pesar del tiempo que ha pasado y cuánta gente la han adversado, incluso han profetizado que la iglesia no va para ningún lado. Recuerde que hubo persecuciones, sin embargo ahí es que el Señor se glorifica. Cuando hay persecución, entonces el Señor expande su iglesia. Ese fue un medio para el Señor expandir la iglesia. Cuando estaban todos aglomerados en Jerusalén, Dios permitió que fueran perseguidos. Y así entonces se expandió la iglesia. Y mire hasta dónde hemos llegado hoy. Todo eso en el nombre del Señor Jesús. El que querían que Pedro y Juan en aquella ocasión dejaran de predicar. Solamente dejen de predicar en ese nombre y nosotros le dejamos tranquilo. Y la expresión de Pedro todavía retumba en los oídos de todo el que ha oído esa frase de Pedro. Juzguen ustedes si es menester, si es justo que nosotros obedezcamos al hombre antes que a Dios. Y se negaron a acatar esa orden. Nosotros seguiremos enseñando en el nombre de Cristo. Cristo no solamente con su muerte venció al diablo, sino que también nos dio a nosotros salvación. Esa fue la manera principal en vencer a Satanás, en que a un mundo que él lo tenía subyugado, a un mundo, porque fíjense, Satanás tiene poder hasta la muerte, pero cuando Cristo muere, esa muerte es traspasada a nosotros, porque todo lo que Cristo hizo fue en lugar nuestro. Es como cuando usted adopta a una persona. Todos los derechos que tiene cualquier hijo engendrado por un hombre o parido por una mujer, cuando usted adopta a alguien, todos los derechos de manera legal pasan a ese hijo que aunque no sea su sangre, por la adopción ya tiene todo el derecho que tiene cualquiera de los hijos. Entonces, a nosotros nos correspondía morir, mas no fuimos los que estuvimos en la cruz. Pero esa muerte de Cristo pasa a nosotros. Esa muerte nos representa. Y cuando venimos a Cristo, nosotros hemos muerto juntamente con Él. Entonces, si el poder del diablo, si el cuco del diablo es la muerte y ya nosotros morimos, ¿qué nos puede hacer Satanás? Nada. Entonces se da cuenta, este es un asunto que el diablo lo sabe ahora, muchos de nosotros no lo manejamos, a pesar de que está en la Biblia. Por eso reitero, la mayor y más confiable fuente y a donde debe ir a abrevar todo buen creyente para beber de esa agua limpia y poder resistir al diablo de la manera más efectiva es en la Biblia, la palabra de Dios. Olvídese de palabra de hombre. Y cuando un hombre diga una palabra, entonces usted, teniendo el estudio de la palabra, sabiendo y conociendo la Biblia, podrá juzgar si lo que esa persona está diciendo está acorde con la palabra de Dios. La muerte de Cristo pasa a nosotros. Por eso ya nosotros estamos muertos al pecado. Estoy hablando de una muerte espiritual, porque aunque ciertamente en Huerto del Edén, cuando el Señor dice que el día que coman del árbol ciertamente morirán, de verdad que nosotros de manera física y material morimos, lo cual no iba a suceder antes de ese pecado. Pero la mayor muerte y la que se sufre y la que le interesa al diablo que nosotros tengamos es la muerte espiritual. Porque este cuerpo, mire, usted puede durar, póngale la edad que usted quiera. Póngale el tiempo que usted quiera, 200 años, 300, que usted durara. A la postre, va a morir. Ahora, la vida que tiene que ver con lo espiritual es eterna. O eterna para muerte, o eterna para vida.
Y ahí es que el diablo quiere arrastrar a lo que hoy conocemos al Señor y no tenemos el conocimiento de lo que la palabra dice, de la autoridad que tenemos sobre Él, de la autoridad que tenemos sobre sus demonios, de la autoridad que como iglesia tenemos frente al infierno. Resistid pues al diablo y de vosotros huirá, pero primeramente sometidos. Entonces yo no puedo andar como me dé mi deseo. Yo no puedo vivir la vida que me parezca. Yo no puedo estar cometiendo desaguisados y pretender también ser hijo de Dios. Ayer leímos que el que practica el pecado, ¿qué es? Así lo dice la Biblia, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Entonces yo soy una cosa o soy otra. O soy un redimido y ando sometido a Dios y a la vez entonces tengo autoridad sobre Satanás para resistirlo y salir vencedor. O yo soy una persona sin temor, hago lo que bien me parece y ciertamente no tengo ningún poder sobre Satanás ni sobre nada. Y mi vida es una total derrota. Ahora, para impresionar a los demás hago mucha bulla, mucho alarido, mucha lengua mecánica, mucho brinco, mucho salto, para que crean que hay algo, pero hace rato que no hay nada. Ya se apagó la lámpara. Ya no queda absolutamente nada de lo que yo fui. Entonces, eso es lo que cada uno debe velar. Todos, empezando por quien habla, porque vuelvo y repito y lo he dicho, todos estamos montados en el mismo vagón del tren. Cualquiera de nosotros puede ser engañado si se descuida. Ahora, estas cosas que estamos aprendiendo vamos a ponerlas en práctica. El Señor por medio de su muerte venció al diablo. Por ende, usted y yo vencimos también en la muerte de Cristo. Porque conjuntamente con Cristo nosotros morimos. Ese es el simbolismo, por ejemplo, del bautismo. Cuando una persona es bautizada, el sumergirla en las aguas implica que nosotros hemos sido enterrados, nosotros morimos. Y cuando nos levantamos de ahí, nos levantamos como un nuevo hombre, una nueva persona. Ya soy distinto. Ya no soy ese hombre, esa mujer vieja, sin autoridad sobre el diablo. Sirviéndole precisamente a él a través de mis faltas, de mis pecados, de mis ofensas delante de Dios. Ya la cosa es diferente. Ahora yo morí con Cristo y si el diablo tiene poder hasta la muerte, ya sobre mí no lo tiene porque muerto estoy yo. Yo estoy vivo para Cristo, pero estoy muerto al pecado. Ya no le sirvo al diablo, ya él no tiene ningún poder. Por eso dice la Biblia que Cristo con su muerte venció la muerte. Damos gracias y alabamos al Señor porque ya estamos muertos. Dele gracias al Señor. Señor, gracias, porque ya yo estoy muerto. Ya yo morí al pecado. Ya yo no soy aquella mujer, aquel hombre que yo era antes. Y por estar muertos, damos gracias. Si Satanás nos ataca, podemos decirle, ya estoy muerto, diablo. Tú no tienes poder contra mí. Él no tiene autoridad sobre nosotros, pues estamos muertos. Su autoridad solo llega hasta la muerte. Todas estas cosas las enfatizo y las repito para que usted tenga certeza. Repito, usted tiene autoridad que es mayor que el poder que el diablo tiene. ¿Y quién le dio esa autoridad? Jesucristo. Lucas 10:19. Esa autoridad se la dio el Señor. Solamente hay que creerla. Ahora, ¿usted quiere ver de verdad si todavía existen los milagros? ¿Usted quiere ver de verdad si todavía el Señor se manifiesta? ¿Usted quiere ver de verdad si usted resistiendo al diablo puede salir victorioso, victoriosa? Sométase a Dios. Ande acorde con la vida que debe llevar todo fiel creyente, para que usted vea la diferencia. Si una persona todavía procura morir, obviamente no está muerta. Quien procura morir, obviamente no está muerto todavía. Entonces, nosotros debemos estar conscientes
que ya nosotros morimos en Cristo, quien murió por nosotros gratuitamente. Por ende, nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada. De ahí que todos esos artificios de muchos lugares donde tú tienes que comprar, y hay muchos que dentro de su negocio, en la fe, viajan a Israel y te traen el agua del Jordán, te traen un pedazo de paño santificado y un sinnúmero de cosas que pegan más con brujería que con lo que es el evangelio. De todos esos rudimentos y todas esas cosas, ya el Señor nos liberó a nosotros. El mismo apóstol dice, y eso de luna nueva, día de reposo, todo eso quedó atrás. Cristo lo llena todo, en todo. Que nosotros como seres humanos es verdad que debemos reposar algún día, lógico. Usted no puede ser una máquina para trabajar los 7 días, full time, middle time, part time, todos los time. Entonces, cuando tú quieras que Dios tenga time para ti, no va a haber. Porque al llenar todos esos espacios a nivel de trabajo, no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para la oración, no hay tiempo para el sometimiento como tiene que ser. Entonces este es un asunto, señores, de estar despiertos y de entender cuál es la obra de Dios en nuestra vida. Debemos creer en la muerte de Cristo y que ésta ha sido eficaz. Y que pasó, así como la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos, así la vida pasó a nosotros a través de la muerte de Cristo. Y cuando el diablo quiera venir a combatirte, tú se lo recuerdas. Diablo, mira, yo estoy muerto. La muerte de Cristo fue muerte mía también y lo es. Y como tú tienes poder hasta la muerte, ya tú sobre mí, entonces no tienes ninguno. Que fue lo que le pasó con Jesucristo. Al Cristo morir, ya Satanás no tenía poder. Por eso Cristo venció la muerte a través de su muerte. Y son cosas que debemos saber para resistir al diablo de manera eficaz. Así que para resistir a Satanás debemos comprender que la manifestación del Señor fue una manifestación de autoridad. Todo el tiempo que él anduvo aquí en la tierra fue de autoridad sobre el diablo, sobre el maligno. Y la obra de su cruz libró a todos los que estaban bajo la mano de Satanás. Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros, pues estamos muertos. Estamos por encima de él. La obra de Satanás solo llega hasta la muerte y después ya no puede hacer absolutamente más daño. Por eso es que él tendrá poder sobre aquel que no conoce al Señor o sobre aquel que, habiendo tenido una experiencia con el Señor, continúa fuera de los linderos del Señor haciendo lo que bien le parece. Sobre esa persona sí tiene autoridad el diablo. Y de ahí es que usted oye que hay cristianos que necesitan liberación. ¿Quién dijo eso? ¿Cristiano? No. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si es cristiano, yo no estoy hablando de carabelita, yo no estoy hablando de huichiguachi. Yo no estoy hablando de un evangelio en la vida de una persona adulterado, no, de cristianos. No hay diablo que pueda contra un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo jamás, adherido al Señor jamás, sometido al Señor jamás. No hay diablo que pueda. Ahora, quien anda como bien le parece, tiene la etiqueta de cristiano, pero esa etiqueta vaya a buscarla, que seguro que es falsificada. Como pasa todavía hoy día. Ahora, si usted aprecia de verdad la vida eterna, usted va a someterse. Y el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Es verdad que como cristianos aquí cogemos lucha, que eso es lo que no quiere mucha gente. Por eso no se someten. Entonces quieren disfrutar aquí, como bien le parece, con lo que le... Y también disfrutar allá, en la eternidad. ¿Y qué va? No es así. Debe haber un sacrificio aquí. Deben haber aflicciones aquí. Para entonces nosotros ver la gloria allá. Y Pablo lo recuerda y dice, miren, es que no es comparable. Con la gloria que a ustedes se le ha prometido, no es comparable lo que ustedes están pasando aquí. Por eso, como creyentes, vamos a sufrir aquí todo lo que haya que sufrir. Esto es finito, esto es pasajero. Esto será parte de una historia. Ahora vamos a asegurar nuestra patria celestial. Vamos a andar sometidos delante de Dios para tener victoria aquí sobre el diablo y tener la vida eterna. Eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Cuando vienen contentos de todo lo que está pasando, que predicaron y echaron fuera demonios y todo lo demás, el Señor les dijo, ok, alégrense de eso. Ahora, yo sí les digo, de lo que ustedes realmente deben alegrarse, es de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque es normal que los demonios se les sujeten. Si ustedes están sujetos a Dios, eso es normal. Eso va a ser parte de la vida diaria de ustedes, común de ustedes. Contentos están porque está pasando ahora. Fíjense después que pasó, señores, con Pedro, que esa es una de las cosas que no se menciona tanto, pero es una realidad. Ya Pedro sanaba hasta con su sombra. Fíjense qué tan común se hizo en la vida de él el poder de Dios, la autoridad de Dios, que hasta la sombra de Pedro, lo que no pasó ni siquiera con Jesucristo. Ahora, ¿eso se quedó en el pasado? No. Eso es una de las cosas que el diablo ha puesto en la mente de muchos que hasta se llaman creyentes. De que todos esos prodigios y maravillas, de que la manifestación del Espíritu Santo, de que las lenguas, de que los dones se quedaron allá atrás, cosa que es mentira. Ahora, muchos lo creen y así mismo no tienen autoridad sobre el diablo. Yo le dije a ustedes que conozco a un amigo mío de nombre Pablo, que estoy ubicándolo para conseguir el testimonio de él, que se crió en una corriente evangélica que no cree en ese tipo de cosas, que menciona la Biblia que es todavía parte del poder del creyente, pero es una manera del diablo engañar y hacerle ver que no tienen autoridad cuando sí la tienen. Entonces, como él había sido enseñado así, el día que en su casa el diablo la tomó y agarró a todos los hijos, los poseyó por demonios, este muchacho no sabía qué hacer y era creyente, era cristiano, pero le habían enseñado que todo eso de demonios y el Espíritu Santo y eso era para allá atrás. Entonces él decía, ahora, ¿cómo enfrento yo esto? Se da cuenta de la realidad del diablo, que sigue igual. Antes la gente caía endemoniada, hoy por igual. Ahora, hubo una iglesia y hombres que le creyeron al Señor y podían reprender demonios y sanar enfermedades aún con su sombra. Pero hoy hay gente que dice que no, que eso se quedó allá atrás. Pues mire que todavía sigue. Y no con alaracas, no haciendo bulto ni haciendo cuento. De verdad, si usted está sometido al Señor, usted va a ver sanidades. Y va a ver al diablo sujetándose y demonios saliendo cuando usted le enfrente. Sometido, sometida a Dios, eso sí. Usted lo quiere ver, métase con el Señor. Y te aseguro que lo que dijo Cristo es una realidad. Lo que tú con tu Padre en secreto trates, hagas, ores, el Señor lo va a recompensar en público. La gente va a empezar a ver y tú mismo va a empezar a ver las cosas que Dios empieza a hacer a través de ti, de tu vida. En Colosenses 2:12 dice, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados juntamente con Él de los muertos. Aquí ya no solamente tenemos victoria en la muerte de Cristo,
sino también en su sepultura. Ya fuimos sepultados y dijimos en el bautismo, eso es lo que se ve, que uno entra y se sepulta ese hombre viejo y renace uno nuevo. Pero también tenemos victoria en el Señor a través de su resurrección. Todo este proceso de Cristo morir, ser sepultado y resucitar fue una victoria para el creyente. Y nosotros debemos tener todo eso presente y pendiente. Y nuestra última victoria se espera, que es el traslado de nosotros al cielo. Sea que muramos o sea que el Señor venga por nosotros estando aún vivos. Por consiguiente, contraatacamos la obra de Satanás con la obra del Señor Jesús. Nosotros resistimos a Satanás por medio de la manifestación, la muerte, la resurrección, la ascensión y el regreso de Cristo a la tierra. Así se ataca al diablo. La manifestación de Cristo, la muerte de Cristo, su ascensión al cielo y su llegada a la tierra. Teniendo nosotros todo eso presente y pendiente, vamos a vivir una vida en victoria, y cuando el diablo venga vamos a enfrentarlo sin ningún inconveniente, sabiendo que ya nosotros fuimos victoriosos en Cristo, que en la muerte de Él nosotros morimos, que en su manifestación nosotros tenemos esperanza de que todo lo que Él hizo y enfrentó al diablo, nosotros podemos hacerlo también. Por la vida de sometimiento que Él llevó. Si nos sometemos por igual, vamos a hacerlo. Tenemos confianza y fe de que tenemos a un Dios vivo y que está a la diestra de Dios porque resucitó y ascendió al cielo, lo cual no ha hecho absolutamente nadie. Y esperamos ese retorno de Cristo a la tierra. Esa esperanza nos da a nosotros la suficiente certeza y capacidad para emplear la autoridad de Cristo sobre los demonios, sobre el diablo, sobre el infierno. Necesitamos ver la manifestación del Señor. Necesitamos ver y creer en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su segunda venida. Debemos estar conscientes de todas estas cosas como cristianos. Si usted es cristiano, si yo lo soy, debemos estar conscientes de todas estas cosas. Debemos aprender a resistir al diablo en todas circunstancias. Que Dios tenga, señores, misericordia de nosotros para que tengamos esa clase de fe. Que nosotros sepamos que tenemos esa fe y esa autoridad dada por Dios para hacer todo lo que la Biblia dice. Y no perder eso por el temor. Así que, resumiendo, recapitulando, todo temor no proviene de Dios sino de Satanás, precisamente para hacer que nosotros desviemos nuestra vista de donde debemos tenerla. Así que el temor no es de Dios. El temor échelo fuera. Porque esa es la base del diablo en su vida para contraatacarle a usted. Sepamos que tenemos autoridad en el nombre de Cristo y que nuestra autoridad está por encima del poder del enemigo. Sepamos y creamos en la palabra de Dios, no en palabra de hombres. Estudiemos la Biblia, sumerjámonos en la Biblia, la palabra de Dios. Y seamos creyentes con los pies sobre la tierra, maduros, para enfrentar al diablo en todo momento y salir victoriosos. Y lo mayor que puedo decir, que ha sido el todo de este estudio, estar sometidos y en obediencia a Dios. Porque todo lo demás se va a pique si esa parte no existe. El que pretenda ser cristiano, el que pretenda ser creyente, sin estar sometido a Dios
y sin estar en obediencia, lamentablemente se cree que es, pero no es nada. Ni va a tener poder sobre el diablo, ni va a tener poder sobre las tinieblas, y va a vivir una vida verdaderamente en derrota, aunque tenga una máscara de que está en victoria. Y si es de aquella gente que le toca ministrar en un altar y que tienen una posición de liderazgo, usted se va a dar cuenta que no hay nada, obsérvelo, en la bulla, en la algarabía, en el desorden. El espíritu, mire, con esto concluyo. El Señor le demostró a Elías que él era Dios también, de silbo apacible. Elías, yo no soy lo que tú te has llegado a creer por la manera en que yo te he usado, que yo tengo un único patrón. El patrón del fuego. El patrón, vamos a decir, quizá no sea la mejor palabra, pero el patrón agresivo. Y cuando estaba allí en la cueva, se equivocó al oír los truenos, el viento, porque ese era su patrón. Él entendía que Dios estaba solamente en el pentecostalismo a ultranzas. Digo a ultranza porque hay gente que se creen que ser pentecostal es el brinco y el salto, la bulla, la algarabía. No, váyase a ver lo que es verdadero avivamiento. Por eso esta emisora se llama la emisora del avivamiento. No es por bulla y alaridos y gritos, no. Es una vida sometida al Señor. Es una vida obediente a Dios. Porque todo avivamiento viene desde dentro, no es lo que hay afuera. No es el brinco y los saltos. Es desde dentro. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor cambia, transforma desde dentro. Y desde ahí es que debemos ser cristianos. Lo demás llega en su momento. El día que el Espíritu Santo quiera que usted salte, usted va a saltar. Si es que quiere. Y si en eso hay algún propósito de Dios. Porque el Señor no actúa medalaganariamente, sino en base a propósitos. El Espíritu Santo se va a manifestar sin necesidad de que usted lo esté ayudando. Usted va a hablar lengua el día que tenga que hablarla, pero que salga de Él. Ni con propósito de Él. Pero lo que necesitamos es más que cualquier cosa, es el fundamento de la palabra. Usted no salta al 10º escalón sin primero pasar por el número 1. Entonces usted no puede pretender ver la gloria de Jehová y los cielos cayéndose cuando usted no sabe el ABC de la Biblia. Métase a estudiar. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Antes del apóstol Pablo salir a predicar, él se instruyó y estuvo ahí con los apóstoles. Porque él sabe, como él lo dice, que él era un abortivo. Yo soy el último, yo llegué aquí de paracaídas prácticamente. Entonces me tengo que someter. Y salía de viaje con la gente que a él le decían, mira, sal con Bernabé, váyanse de viaje. El hombre se sometió porque él sabía lo que era autoridad. Pero hay gente que quieren andar como bien le parece. No, porque yo tengo el poder, yo tengo la unción. Ajá, ¿y tu vida cómo anda? Vamos a investigarla, a ver. ¿Estás sometido? ¿Estás sometida? Obedece. Hay un pastor por encima de ti. Hay alguien a quien tú le pidas consejo. No, porque yo tengo el poder. Eso no es así. Hay que estar sometido al Señor. Hay que conocer la palabra, métase en la palabra, entiéndala, compréndala. Y usted verá que cuando usted ore, puede estar a distancia la persona y va a caer. No hay que empujarla. Como toda esa gente que andan por ahí. Ay, qué administración más buena, claro, así cualquiera cae en base a empujones. Y 2 o 3 atrás esperando para agarrarte. Dice la gente, bueno, no me queda de otra, déjame caer. Y muchos hasta se tiran. Pero está el poder de Dios ahí. Entonces, hermano, tenemos de verdad que venir al conocimiento de la palabra. Tenemos que venir al conocimiento del Evangelio. Para vivir un Evangelio de verdad y a plenitud. A eso nos llama el Señor. Ojalá, de verdad que sí, que todo esto cree conciencia en nosotros, para que sí podamos vivir un evangelio de poder.
Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por lo que tú nos has dado, Dios mío, hasta el día de hoy. Mañana iniciaremos un nuevo tema, oh Dios, pero te pedimos que lo que hemos tratado hasta hoy, Señor, no se olvide. Que aprendamos a resistir al diablo de la manera más efectiva. Pero previamente, oh Dios, saber que debemos estar sometidos a ti. Y si lo estamos a ti, debemos estar sometidos a nuestros líderes, a los pastores, ministros que tú has puesto, Señor, por encima de nosotros. Pero que a la vez, conociendo tus palabras, Señor, estaremos conociendo cuando un hombre nos hable de parte tuya, o cuando esté totalmente vacío, o hable de parte de Satanás. Gracias, papá, por Cristo tu Hijo. Amén y amén. Señores, Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta mañana cuando iniciaremos un tema nuevo. Gracias.